Un saludo muy especial. Mi nombre es Gladys Gutiérrez de Castaño. En la misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo es llevar la buena nueva, es hablar de ese amor de Dios, de esa compasión, de esa misericordia que Dios siempre tiene con nosotros. El mundo está lleno de muchas dificultades, de muchas situaciones difíciles y no sabemos, en muchas oportunidades no sabemos que Dios está siempre presente en nuestra vida para ayudarnos, para socorrernos, para auxiliarnos cuando quiera que nosotros lo necesitemos. La libertad que Dios nos dio a nosotros nos permite escoger, eh, por ejemplo, frente a una situación de dificultad, qué voy a hacer con ella. Si va a servirme para que eso me impulse a cambiar, a hacer cosas nuevas, a asumir nuevos retos, o por el contrario, esas dificultades me hunden, me vuelven, me desesperan, me vuelven irascible, me vuelven aislado, etcétera. La libertad del ser humano debe ser para edificarnos, debemos ejercerla para crecer, para amar más, para servir más, para perdonar más. Y en esto los textos bíblicos nos enseñan mucho. Yo diría que el mundo necesita urgentemente conocer mucho a Dios para que salga de tanta situación de dificultad, de tanto problema, eh, porque realmente la esencia de nosotros es Dios, pues que somos criaturas suyas, somos su creación y Él conoce y Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles son las cosas fuertes que cada uno de nosotros tenemos, porque como dice la palabra, Él conoce a cada una de sus ovejitas, Él conoce nuestra voz así como nosotros conocemos la voz suya. Por eso vamos a compartir con base en los textos bíblicos del día 16 de septiembre del año 2021. La primera lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Nadie te desprecie por ser joven. Sé tú un modelo para los fieles, en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura pública, de animar y enseñar. No descuides el don que posees, que se te ha concedido por indicación de una profecía con la imposición de manos de los presbíteros. Preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas, para que todos vean cómo adelantas. Cuídate tú y cuida la enseñanza. Sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 110. Grandes son las obras del Señor. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre, jamás se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo, ratificó por siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Grandes son las obras del Señor. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo predican, los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos,
los cubría de besos y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: lo juzgas rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. En cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oro al Padre Celestial para pedirle que nos ilumine, que nos envíe a su Espíritu Santo, para que sea su Espíritu Santo quien hable en nuestras vidas, quien toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, que sea el Espíritu Santo quien transforme, quien nos haga ser esos discípulos que hablan de la palabra de Dios, que llevan estas enseñanzas por donde quiera que vayan. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Danos ese espíritu de revelación para que podamos comprender lo más sagrado de las lo más profundo de las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros labios, nuestros pensamientos, que abra todo lo que nosotros necesitamos escuchar según tu santa voluntad. Amén. 2 enseñanzas muy concretas, muy puntuales, en mi sentir, nos deja hoy la palabra de Dios. Digamos así, esa estructura, esa formación que nosotros debemos tener como nosotros frente a la sociedad y con nosotros mismos, con nuestra familia. Dice acá que seamos un modelo para los fieles en el hablar y en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Siempre nosotros estamos siendo vistos por alguien. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros reflejamos en el mundo exterior, siempre está impactando a alguien. Por ejemplo, en nuestra casa, a nuestros hijos, al cónyuge, a la esposa, a los amigos, a los compañeros de trabajo, los mismos habitantes del barrio donde nosotros vivimos, etc. Siempre tenemos que ser, como dice este texto bíblico, un modelo para los fieles, es decir, alguien que sea digno de imitar. A nosotros nos enseñan, nos llevan a la escuela, nos llevan al colegio, a la universidad. Todo el tiempo estamos aprendiendo reglas y normas de comportamiento. Pero cuando entendemos que esas normas de comportamiento las debemos observar, es para nuestro propio bien, ya se hacen más fáciles de cumplir y no son una imposición, sino por cuanto nosotros necesitamos ese orden, esa disciplina para vivir en sociedad. Entonces debemos ser, así como dice esta palabra, un modelo. ¿Y un modelo en qué? En el hablar.
No hay cosa más tremenda que escuchar hablar a una persona quejándose, diciendo malas palabras, siendo pesimista, siendo ofensiva, siendo respondona. O sea, de verdad que es una persona, como la llaman los psicólogos, una persona tóxica, una persona que por donde quiera que va está envenenando, por donde quiera que va está hablando, está juzgando, criticando, quejándose. De verdad que es muy tremendo tener una relación con una persona de esa manera. Entonces, en ese hablar se nota mucho quiénes somos nosotros. En el hablar eh, con, eh, con decencia, sin obligación, digamos, sin groserías, sin vulgaridades, sin doble sentido, sin mentiras, sin engañar a las otras personas con nuestras palabras. O sea, en el hablar debemos ser un modelo como Dios quiere que nosotros seamos. Dice en la palabra de Dios que la lengua es como un timón que siendo muy pequeñita mueve un barco. Y efectivamente hay muchas personas que están en dificultad precisamente porque o han hablado en contra de ellas o ellas han hablado en contra de otras personas. Entonces en ese em, modelo para el hablar nos tenemos que cuidar mucho. Debemos, dice la palabra de Dios, debemos siempre bendecir y no maldecir. Bendecir es bien hablar y maldecir es mal hablado. Entonces siempre debemos bendecir, porque dice también la palabra de Dios que por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, o agua limpia y agua sucia. Entonces, si yo digo una maldición y he hecho una bendición, pues esa bendición queda contaminada, queda sucia. Si nosotros hiciéramos la comparación o el ejercicio de que en un vaso con agua echemos que esté limpio, con agua limpia, y echamos un poco de barro, pues el agua limpia lamentablemente no limpia el barro, sino que al contrario, el barro es el que contamina el agua limpia. Y así mismo sucede cuando nosotros hablamos. Si hablamos mentiras, si hablamos engaños, si hablamos maldiciones, si hablamos groserías, pues estamos y después bendecimos, esa bendición no va a funcionar porque está contaminada. Entonces en el hablar tenemos que ser modelos. Y en la conducta, eh, no hay nada más peligroso, decía Gandhi, que una buena palabra seguida de un mal ejemplo. No, nosotros tenemos que ser coherentes con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que sentimos. Debemos ser coherentes, no podemos decir una cosa y hacer otra. No podemos, voy a poner un ejemplo, un hombre que tenga hijos, que tenga esposa, que lo vean, por ejemplo, saliendo de una casa de un prostíbulo. Eso no está bien porque esa conducta no está siendo un ejemplo. Y si alguien lo ve y si hablan, entonces él no puede ponerse a decir, es que la gente habló de mí. No, evitar hacer esas clases de comportamientos precisamente para que las personas no hablen de ella. Entonces, en ese comportamiento, en todo momento, en la casa, hay gente que luce en la calle, pero oscuridad en su casa. En su casa dicen cosas insultantes a su familia, la humillan, eh, no se preocupan por su familia, pero quien lo ve en la calle dice que qué señora tan amable, tan gentil, tan bondadosa, pero vuelvo a decir, en su casa no lo son. Entonces nosotros tenemos que ser en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, tenemos que ser que intachables, de conducta intachable. Y dice igualmente que en el amor y en la fe y en la honradez tenemos que ser que ejemplo. En el amor porque es ese motor que moviliza, es ese motivo por el cual nosotros hacemos muchas cosas, pero es ese amor desinteresado, no es un amor erótico, no es un amor de pecado, no es un amor desenfrenado, de pasiones, sino por el contrario, es un amor así como el que Dios tiene hacia nosotros,
que es un amor que todo lo perdona, que todo lo soporta, que todo lo aguanta, que no es egoísta, que no tiene límites, que no se alegra, no se jacta del dolor ajeno. Entonces es ese amor el que nosotros también tenemos que ser, ¿qué? Ejemplo. La fe, la honradez. A veces creemos que nadie nos está mirando y no nos damos cuenta que estamos en el ojo del huracán. La honradez de verdad que tiene que ser esa integridad, esa fidelidad por hacer lo correcto, por respetar lo ajeno, por no codiciar los bienes del otro, la mujer del otro, el esposo de la otra. De verdad que esa honradez se manifiesta en muchos aspectos de nuestra vida y en las cosas más pequeñas. A veces creemos que llevarnos un esfero de la oficina, que eso no tiene ninguna trascendencia porque pues no vale nada y el Estado es rico, pero nosotros no nos estamos dando cuenta que le estamos abriendo puertas, le estamos dando oportunidad a ese enemigo que nosotros tenemos para que entre y nos cause mucho daño. Entonces esa honradez es en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. No porque me miren o porque me vean como hacían los fariseos. Los fariseos hacían las cosas para que los miraran, pero su corazón, por eso es que Jesús los trata de hipócritas, de tumbas blanqueadas, porque en el corazón había maldad, mentira, engaño, pero por fuera aparentaban que eran honestos, que eran buenos, que eran rectos, y en realidad no eran así. Entonces, vuelvo a lo que decía hace un rato de la coherencia. Entonces, esa sería la primera enseñanza y la más importante de esta primera lectura. Sé un modelo para tus fieles en todos esos aspectos de la vida personal, de la vida familiar, de la vida social. Y en el Evangelio, Jesús nos muestra cómo una persona que era un fariseo, él le decía y le insistía para que fuera a comer con él, y él fue a la casa de este fariseo y llegó allí, estando en la casa, llegó allí una mujer que era pecadora, pero llegó a los pies de Jesús arrepentida, llegó humillándose, porque se tiró a los pies de Jesús, se tiró a los pies del que podía perdonarla, del que podía cambiar su vida, del que podía llenarla de mucho amor, porque quizás hasta ese momento su corazón estaba vacío y por eso era pecadora, porque quizás buscaba en otras personas, en otras cosas, lo que no tenía. Pero cuando tuvo ese encuentro con el Señor, sintió esa necesidad de sentarse a sus pies, de abajarse, de humillarse, de ser tapete ante el Señor. Y por esa razón entonces le besaba los pies, se los limpiaba, le ungía con aceite. Entonces aquí hay que entender la palabra. Nos está hablando entonces que la mujer, al enterarse que Jesús estaba con el fariseo, vino con un frasco de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas. Se los enjugaba con los cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Cuando esa acción de ungir con perfume la hacen a los reyes, a las personas que se reconocen. Eso pues obviamente en la época de Jesús, pero pues también lo hacen en la actualidad en las dinastías, en los reinados. Ungen a las personas con perfumes que son carísimos, que son costosos, para darle la calidad de rey. Y también entonces enjugaban sus cabellos, lo cubría a besos y lo ungía con el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús, entonces en una actitud absolutamente egoísta, hipócrita, entonces le está diciendo a Jesús, piensa que Jesús no es un profeta porque no sabe quién es esa mujer, pero Jesús sí lo sabía, y entonces por eso empieza a decirle, no importa lo que ella haya hecho, no importa los pecados que haya cometido, entre más graves sean los pecados,
mayor es el arrepentimiento y más grande es la misericordia de Dios. Porque Dios nunca desprecia un corazón arrepentido. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Entonces, esta mujer era muy pecadora, pero sabía quién podía limpiarla, quién podía perdonarla, quién podía transformar y cambiar su vida. Y por eso cuando se enteró que estaba Jesús en la casa del fariseo, se dirigió allí, fue allí a la casa de él y se llevó el frasco con un perfume que inundó el olor de la casa. Entonces, y lloraba en una actitud, vuelvo a decir, de humildad, de sencillez, de arrepentimiento por sus pecados. Y por esa razón entonces Jesús empieza a decirle al fariseo ante la manifestación o el pensamiento de que Jesús no sabía a quién se estaba acercando. Entonces Jesús le dice, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, pero al que se le perdona, por eso te digo, le dijo, pero al que poco se le perdona, poco ama. Y entonces le dice a la mujer, tus pecados están perdonados. Esa actitud de la mujer, esa actitud de sencillez, de humildad, conmovió el corazón de Jesús. Él le besó sus pies, se los ungió con óleo, con aceite, con perfume, se los secaba con sus cabellos, en una actitud de absoluta humildad, de reconocer que Él era el Rey al ungirlo con aceite, al reconocer que Él era el Señor de señores, al reconocer que Él podía cambiar y transformar su vida. Y por eso le dice entonces que sus pecados le quedan perdonados. Qué hermosa actitud de esta mujer tan sencilla, tan humilde. Y nosotros también debemos asumir esa actitud. El pecado a veces nos hace ocultarlo, pero no debemos hacerlo así. Cuando lo sacamos a la luz, cuando pedimos perdón, el pecado entonces empieza a disminuir, empieza a perder fuerza. Y esto fue lo que hizo esta mujer con su actitud. Pidámosle al Señor porque sabemos que Él perdona nuestros pecados, no importa lo graves, lo complejos, lo difíciles que sean nuestros pecados. Si nosotros entendemos que Dios es el que nos perdona a través de su Hijo Jesucristo, vamos a comprender que tenemos que necesariamente acercarnos a Jesús y humillarnos ante Él, a bajarnos para que Él sea el que limpie y perdone nuestros pecados. Por eso vamos a orar. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que nos des fuerza, sabiduría y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, de tu fortaleza para que nosotros podamos ser modelos de amor, de verdad, de rectitud, de honestidad. Que todo el mundo cuando nos vea pasar diga, ese es un hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, entonces a ser humildes, a pedirte perdón por nuestros pecados, a reconocer que te hemos faltado, que te hemos humillado, que te hemos ofendido. Hoy, Señor, te pido que nos ayudes a que podamos ver espiritualmente cómo es la situación de cada una de las personas que en el mundo escuchan tu palabra. Por eso hoy te damos infinitas gracias, Señor, y te decimos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, bendito sea tu santo nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.